Antes de empezar, solamente recordaros que estaremos en la Hideous Comic Con de invitados el próximo 14 y 15 de diciembre. Tendremos una charla en el escenario de Workshop a las 7 de la tarde del domingo sobre Detective Comic número 1000 y Marvel número 1000. Estaremos todo el equipo de Team Up y os hablaremos de todo este recorrido que ha habido en Marvel y DC hasta llegar a estos números. También recordaos que no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal ya que nos ayudáis muchísimo y así estáis al día de todo el contenido. Dicho esto, dentro vídeo. La esperada secuela ya es una realidad. El pasado fin de semana se estrenó Frozen 2, la continuación de las hermanas de Arendelle, Elsa y Anna, junto a sus amigos Kristoff, Sven y Olaf. ¿Es tan buena como se preveía? Sinopsis. La historia nos habla de que tras los sucesos de la primera película, Arendelle es un lugar tranquilo y próspero. Kristoff, Sven y Olaf viven en el castillo junto a Anna y Elsa felizmente, y la relación entre Anna y Kristoff nunca ha ido mejor. Pero Elsa siente que no encaja, hay algo que la está llamando. Sucesos extraños empiezan a aparecer en el reino de Arendelle y los ciudadanos empiezan a correr peligro. Tras ser evacuados de sus casas, Elsa, Anna y sus amigos se embarcan en una nueva aventura para salvar a Arendelle, en la que tendrán que enfrentarse al pasado y descubrir sus orígenes. Lo bueno. Tanto la trama como las personalidades de los personajes son muy interesantes y funcionan muy bien. Sí es verdad que el peso de la historia recae más en Elsa, y muchas veces da la sensación de que Anna está de relleno o entra en la historia porque tiene que estar. Pero realmente desde la primera película ha sido una historia de dos hermanas, y Anna tiene que tener su papel y sus momentos importantes en la historia. Olaf se lleva todas las miradas, siendo el recurso cómico, funcionando muy bien y teniendo momentos muy buenos que te dan reír y mantener el cariño al personaje. La premisa es muy interesante, tratando temas mitológicos que explican muy bien los orígenes de Elsa. Veremos qué les pasó a los padres de las dos. Completa muchas otras cosas que vimos en la primera película, y la canción principal, con un par de canciones más, también encaja muy bien. También veremos un control y un crecimiento exponencial de los poderes de Elsa, que son sorprendentes. Aparte de que se ve un desarrollo en la personalidad de las hermanas, sobre todo en el personaje de Elsa, que en varios aspectos ha evolucionado respecto a la película anterior. Por supuesto es increíble el trabajo técnico y de animación, es Disney y se nota. Dominan el campo de la animación y nos sorprenden con una calidad técnica impresionante. Lo malo. Demasiadas canciones. Aunque sí que es verdad que he dicho que hay canciones que funcionan muy bien y encajan, hacen uso abusivo de ellas, y parece más bien que estás viendo un musical que una película musical. Además, que casi todas las canciones no tienen nada que ver con la propia trama, a diferencia de la película anterior, sino que hacen un parón en la trama, lo cual te saca de la historia. El personaje de Kristoff y Sven están poco trabajados y no tienen casi relevancia, a diferencia de la película anterior que tienen un peso en la historia y tienen papeles relevantes. Aquí están como menos acompañantes y sin tener ningún momento importante en la historia. Kristoff es el recurso amoroso de Anna, y Sven tiene algún momento cómico, aunque menor que en la película anterior. Sin llegar a hacer spoilers, sí que hay muchas conveniencias de guión, y un momento en el que parece que tenían prisa por acabar la historia. Todo ocurre muy deprisa, y llegan a conclusiones precipitadas y muy convenientes. También hay momentos que Elsa parece que no ha aprendido, queriendo apartar a la gente que quiere para protegerlos en vez de querer hacer las cosas en equipo. Conclusión. Aunque todo lo dicho, es buena película, con una aventura entretenida y que te hará reír. Sí es verdad que tiene muchas canciones y poco memorables en general, pero no significa que no sean buenas. Y también pensemos que está dirigida a un público más infantil, y eso funciona muy bien. Sí es verdad que como todas las de Disney la pueden ver todo el mundo, pero tenemos que entender que el objetivo es entretener a los niños, y es un objetivo que cumple perfectamente. El uso de la mitología y lo místico está muy bien aprovechado y enriquece mucho el universo de Frozen. Sí es verdad que me hubiera gustado que se expandiese un poquito más y nos explicara más de toda esta mitología y mística que vemos en la película. También el uso del color es impresionante y los diseños tanto de personajes como de escenarios mantienen la calidad de la primera. En general es una buena película, digna secuela de Frozen. Os va a entretener y disfrutaréis la aventura. Aviso, la película tiene escena postcréditos, lo cual tendréis que quedaros hasta el final.
A partir de ahora vamos a hablar con spoilers, por tanto, si aún no habéis visto la película, parad el vídeo, ver la película y volvéis a verla a continuación. Descubriendo el pasado. En esta película, Elsa y Anna descubren sus orígenes. Es muy interesante ver qué les sucedió a sus padres. Aunque hubiera sido interesante que estuviera la conexión con Tarzán, como se llevaba diciendo desde hace años, que eran los padres de Tarzán y que la jungla es donde había acabado el naufragio, todo ello se descarta en esta película. El motivo del naufragio es que intentaron ir al norte a un lugar místico, el río Tojalán, para descubrir los secretos y poderes de Elsa. En el momento en el que Elsa lo descubre, se siente responsable de la muerte de sus padres. Al principio de la historia, a modo de flashback, los padres de Elsa y Anna les cuentan a las niñas una historia sobre el pasado de sus padres. Aunque ellas aún no lo saben, les está contando el día que se conocieron, cuando hubo un enfrentamiento de las dos familias y su madre, al puro estilo película romántica, salvó al futuro rey y a su futuro esposo. En esa historia vemos ya un elemento que sea fundamental y raíz para la historia: los espíritus. También vemos desde el punto de vista de Agnar, padre de Elsa y Anna, la historia que había entre las dos culturas, la de los Noctundra y los Alderavianos. Nos comenta la creación de la presa y que en un momento pasaron de la paz a la violencia sin conocer el motivo. Solo nos contaron que su padre, el rey Runear, murió en el enfrentamiento y que los espíritus se enfadaron creando una niebla que impedía a la gente abandonar el bosque y tampoco entrar. Más adelante, Elsa, al llegar al río Tojalán, descubre la verdad sobre el pasado y la verdad sobre el enfrentamiento entre los Noctundra y los Aenderianos. Fue el rey Runegard, su abuelo, quien creó la presa para evitar a los Noctundra y les atacó. Entonces se descubre que las hermanas tienen que enmendar los errores de sus antepasados, volver a generar el equilibrio. La presa es una metáfora que se puede interpretar como el romper lo que nos atrapa del pasado, dejar el agua fluir y poder hacer cosas nuevas. En la mitología escandinava pasa algo parecido, ya que por ejemplo, Sigfrid y Brunhilda, del anillo de los Nibelungos, tienen que enmendar los errores de sus padres. Los espíritus. Los espíritus son representados por 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. He de decir que cuando narran el vínculo de los Noctundra con los elementos, no pude dejar de pensar en la serie animada de Avatar, aunque aquí no controlan los elementos, solo que los espíritus de esos elementos les ayudan. En muchas culturas y creencias, los elementos han sido dioses y han tenido su propia simbología, con diferentes representaciones y simbolismos. En la película, aunque los espíritus estén enfadados, estos no son malvados, son fuerzas de la naturaleza. La humanidad les ha enfadado y gracias a Elsa se van calmando, volviendo a lo que son. Brumi, la salamandra, el elemental de fuego. El espíritu elemental de fuego está representado por una salamandra, Bruni, que al igual que el fuego, tiene una personalidad viva, muy rápida y volátil. La salamandra es un anfibio urodelo común en el continente europeo. A lo largo de los siglos se han atribuido diversas cualidades fantásticas en el mundo del ocultismo. La criatura mitológica suele representarse con un aspecto muy similar a la salamandra real, pero con una particular afinidad hacia el fuego, a veces en concreto al fuego como elemento. La salamandra ha sido ampliamente utilizada en el ámbito de la heráldica. En las representaciones más antiguas, la salamandra parecía como una especie de perro parricorto rodeado de fuego. En las más modernas, tenía el aspecto del anfibio real, pero también envuelto en llamas. Gale, elemental de viento. Gale o galerna significa un viento muy fuerte. La palabra galerna viene del francés galarme, viento frío del noreste. Hay 2 hipótesis en el origen de la palabra francesa. La primera dice que viene del celta, galar, compuesto de la raíz gal, viento, que compartía con el inglés gale, brisa, viento. Los Nock, o el elemental del agua. Elsa descubre que por mucho que Anna quiera ayudarla, deben correr a solas con su destino. Y en su viaje se encuentra la fuerza del mar oscuro, donde habita el espíritu del agua, llamado Nock. En realidad los Nock son viejos mitos nórdicos encarnados por caballos que pertenecen a la cultura escandinava. En la película, al igual, son salvajes e incontrolables como el propio océano, pero cuando Elsa les consigue calmar, es manso y tranquilo, como el agua cuando está calmada. El espíritu elemental de tierra, los gigantes y los trolls. En parte, el espíritu elemental que tiene menos peso en la película. Los gigantes de piedra no tienen casi comunicación con los personajes.
Anna los despierta y es para acabar con la presa. En la película nos dicen que pueden ser peligrosos. Aparte de ser golems de roca, realmente en la película no se habla mucho de ellos, pero una teoría que tengo yo respecto al elemento de tierra es que los trolls son descendientes de estos gigantes de roca y conservan la esencia del espíritu elemental de la tierra. Por ello, Pavi tiene poderes místicos y puede ver a grandes rasgos lo que sucede en el futuro. El quinto espíritu, el espíritu del hielo. En la película desde el principio algo llama a Elsa a adentrarse del bosque encantado y ese algo le hace calmar a los espíritus con su poder del hielo. Y también le hace ir a la Tohalan, donde descubrirá su camino. Y es que ella es el quinto elemento. Y no me refiero a este, sino que es el quinto espíritu elemental, el espíritu central, el hielo, en el que según la película da armonía a los 4 restantes. Así ella descubre la verdad sobre su poder y el error que debe enmendar. Tras hacerlo, ocupa su lugar en el bosque como el espíritu del hielo, haciendo un papel muy similar, cambiando personalidades, al de la reina del hielo del cuento original. El agua como vida y recuerdo. Varias veces en la película nos hacen hincapié de que el agua está viva y mantiene los recuerdos de los eventos pasados. En varias culturas, el agua siempre ha sido símbolo de la vida, y no es para menos, ya que realmente sin el agua no podríamos existir. El agua tiene un ciclo en estados, sólido, líquido y gaseoso, y tiene sentido que en la película que el origen del río esté congelado, dando inicio a este ciclo. Se podría comparar con las transiciones de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y se crea un paralelismo interesante. También se habla del recuerdo en el agua, acción que ayuda en la historia tanto a resolver el enigma del pasado, como volver a dar vida a Olaf, dejando sus recuerdos y personalidad intacta. El crecimiento y evolución de los personajes, la madurez. En la película hablan directamente y varias veces del cambio. Y no es para menos, ya que los personajes han crecido, van cambiando. Anna ya no es una niña enamoradiza y soñadora. Aunque mantiene su esencia, ella ha madurado tras la aventura anterior. Tiene una relación seria y un buen trato con su hermana, y sabe perfectamente los peligros de las cosas y es más consciente. Kristoff está preparándose para declararse a Anna y continuar su vida juntos. Elsa se ha aceptado tal y como es y ha conseguido abrirse a sus amigos y familia. Y en la película, lo que va a hacer es seguir aprendiendo, buscando su lugar en la vida, al igual que hacen los demás personajes. Y al igual que hace cualquier adolescente, cuando pasa la vida adulta, poco a poco tiene que encontrar su camino. Olaf en esta película también evoluciona, dándose cuenta de que las cosas cambian. Él está cambiando. Empieza a tener sentimientos como la frustración, la rabia, que son nuevos para él y empieza a asimilarlos. En las canciones pasa exactamente lo mismo. No hay más que ver los títulos de las canciones y la letra. En la primera película, a grandes rasgos, nos habla de sentimientos más internos, de ser uno mismo, de conocerse, del amor, de un amor un poco más juvenil, y de saber quién es uno mismo, mientras que ahora ya han crecido, y nos hablan a grandes rasgos de cambio, de la madurez, de encontrar nuestro lugar en el mundo, de ir más allá para saber lo que tenemos que hacer. Se ve una evolución que finaliza en la película, teniendo a Elsa en su lugar como espíritu elemental, a Anna como reina de Arendelle y casada con Kristoff, y Olaf siendo mucho más maduro y conociéndose mejor. De Sven no veo nada porque aparte de acompañarlos no tiene nada de relevancia en la historia. Significado de los nombres Elsa y Anna. Aunque no sé muy bien cómo han elegido los nombres en Disney, sí que han sido muy acertados. Elsa hace referencia a la Reina de las Nieves y un poco a Kai, que eran personajes de la historia original. El significado de Elsa tiene su origen en el hebreo, siendo uno de los nombres más populares de las niñas en los últimos tiempos. Se puede traducir de forma literal como la que es ayudada por un dios. Su nombre está formado por El, que significa Dios, y Seba, que significa 7, que es el número de la perfección en sentido figurativo. Elsa hace referencia a aquella que lleva la perfección de Dios. Anna, que está inspirada en Gerda de la historia original de Hans Christian Andersen, tanto en la mitología celta como en la irlandesa, Annan, a veces conocida como Anna, Dana o Danu, tiene su impacto como diosa madre. La literatura irlandesa nombra a la última y más florecida generación de dioses como el pueblo de Danu. En la mitología celta, Danu o Dana, también conocida como Ana, como ya he dicho, es la madre de Dagna,
el buen dios, como Odín o el dios principal. También se dice que fue madre de dioses y la primera líder de los celtas, lo cual tiene sentido de que al final de la película pues sea la reina. Easter eggs de la película. Así como curiosidades para acabar, tenemos varios easter eggs y cosas que os quería resaltar un poquito curiosas. Mickey en Frozen. Al menos en 2 ocasiones se cuela Mickey Mouse en la segunda parte de Frozen. Una de ellas es cuando el personaje de Olaf se transforma en Mickey Mouse cuando juegan al juego de adivinanzas. Su segunda aparición es durante la canción Into the Unknown, cuando hace un círculo de hielo en el suelo al que rápidamente le aparecen otros dos encima. Es la cara de Mickey. El guiño al bosque de Brave. Mérida, la protagonista de Brave, y Elsa tienen mucho en común. Ambas son princesas a las que no rescata ningún príncipe, y son heroínas que hacen frente a distintas adversidades para mantener orden y la tranquilidad. Pero la cinta de Disney, estrenada en el 2012, está más que presente aún en Frozen 2, concretamente en las 4 rocas gigantes que abren paso al bosque encantado y que recuerdan al Crowlands de las rocas de Mérida encuentran el bosque de Brave. Además, si presta atención en las piedras, se ven 4 símbolos en la parte superior que ya estaban presentes en el cartel de la primera película y en las piezas del tráiler de hielo de la segunda. ¿Están ambas cintas en el mismo universo? La premonición de Nock. Una de las escenas más impresionantes de Frozen 2 es el enfrentamiento de Elsa con el espíritu del agua. Años antes de ese enfrentamiento, cuando Elsa aún era pequeña, ya se colaban señales premonitorias sobre este animal, en concreto en el flashback con el que arranca la película, mucho antes de este enfrentamiento. Elsa y Anna están en la cama mientras que sus padres les cuentan un cuento. En la mesilla de noche se ve la figura, es ese caballo. La aparición de Hans Christian Andersen. Aunque en Frozen 2 es una película con guión 100% original, sin historias clásicas de por medio, no se olvida a Hans Christian Andersen, el autor danés cuyo cuento La Reina de las Nieves se basa en la primera parte. Aparece mencionado al final de la película en otro flashback, esta vez en la infancia de los reyes Agnar e Iduna. Esta le pregunta a su futuro esposo sobre el libro que está leyendo. Su autor, un conocido escritor danés. También aparte, obviamente, de la referencia que tuvimos en la primera película de el nombre de Hans, el nombre de Christoph haciendo referencia a Christian y Andersen pues más o menos a Sven. Y esto ha sido todo. Claro que hay mucho más y se podría hablar de mucha más mitología o similitudes con la obra original de Hans Christian Andersen, al igual que de muchos datos curiosos que se han sabido por los libros de arte y demás. Pero tampoco quería hacer este vídeo muy largo y que os fuese pesado. Espero que os haya gustado esta crítica y este análisis de la película. Ponedme en comentarios qué os ha parecido y si queréis que hiciera más vídeos similares. Si tenéis otras teorías o queréis aportar algo más al análisis, compartidlo en los comentarios y si os ha gustado el contenido y queréis apoyar al canal, os invito a suscribiros, que es la mejor forma que tenéis de apoyarnos y poder estar atentos a todo lo que se haga en el canal. Muchas gracias por escucharme y como siempre, yo soy Trigun, nos vemos. Under the tree.